Bueno, la pregunta, Juanca, es ¿cómo nació esta idea de José? ¿Cuál fue tu motivación, tu inspiración para lograr este emprendimiento? Son varias cosas, pero la principal es que mis hermanos y yo siempre hemos conversado sobre cómo podemos invertir nuestra energía en ser agentes de cambio. Y de hecho, de lo único que somos dueños es de nuestra energía, ¿no? Y si esa energía la vamos a echar a andar para ser agentes de cambio, teníamos que pensar no solamente en el impacto que pudiera tener en la comunidad y en el planeta, sino también en nuestra economía, porque si vamos a invertir todo el tiempo en eso, teníamos que ver de qué manera eso se convirtiera en un producto rentable. Por eso nosotros nunca pensamos en una ONG ni nada, sino simplemente pensamos en que teníamos que hacer una empresa que naciera con el objetivo de ayudar. Y de hecho, un poco como conversamos hace un rato, el propósito de Josec nació antes de ni siquiera saber nosotros qué íbamos a hacer. O sea, nosotros definimos el propósito con mis hermanos, que en un principio era, digo en un principio porque ha ido evolucionando, era ayudar a mejorar la calidad de vida de niños en comunidades altoandinas. El tema de las heladas se hizo muy evidente porque nosotros viajamos siempre a la montaña y entendiendo de que las heladas pues son fenómenos predecibles, medibles, llegan todos los años y dejan estragos, ¿no? Y veíamos nosotros que llegaban mantas, ¿no? Nosotros en Lima empieza el frío y decimos, hoy campaña de donación, y se donan mantas, y si bien las mantas son súper prácticas, son prácticas para una parte, ¿no? Del frío. Pero un niño que tiene que caminar de su casa 2 horas al colegio, una manta pues no es el abrigo adecuado, ¿no? O sea, se van como capa y no es cómodo. Y al final son niños, ¿no? Tienen que tener movilidad, tienen que jugar, ¿no? Entonces, así es como nació una vez que teníamos ese propósito, y de hecho inspirados en este modelo de Buy One, Give One, que en realidad lo obtuvimos a partir de un libro que leíamos sobre Blake Mycoskie, el fundador de Toms, la marca de zapatos. Dijimos, ok, hagamos este modelo de compra uno, dona uno. Hacemos una marca de casacas, por cada casaca vendida abríamos a un niño. Suena lindo y facilito, ¿no? Pero luego empezaron a venir todas las complicaciones. Y importante fue para nosotros definir nuestros pilares, ¿no? Honestidad, ¿no? Porque teníamos que mostrarnos absolutamente honestos si es que queríamos lograr la confianza, ¿no? De la gente, ¿no? Que eran los potenciales, esos son los potenciales clientes. Había que ser súper honesto, y sobre todo honestos nosotros mismos. Un arquitecto, un ingeniero y un comunicador sin conocimientos de antropología, ni de sociología, ni de mundo textil, ni de la moda, ni nada, pero habría que ser súper honestos y ver por dónde empezábamos, ¿no? El segundo era la pasión, que lo consideramos la gasolina que hace andar el motor. Si no hay pasión, el carro no avanza. Y el último, que fue un poco más difícil de llegar como conclusión, fue vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, de hecho, ha sido un elemento importantísimo en el emprendimiento, pues, porque nos tenemos que equivocar, y lo que queremos nosotros tratar de ponerle siempre a la marca es una cara. Las marcas generalmente son logos, ¿no? Y detrás de los logos muchas veces no hay nada. Entonces, nosotros un poco lo que buscamos es transmitir calor humano, ¿no? De hecho, el claim de la marca es spreading warmth, ¿no? Spreading en una manga, warmth en la otra. Cuando abrazas se forma el claim de spreading warmth, porque lo que hacemos nosotros es calor humano, ¿no? Y la ropa es una excusa, ¿no? La idea de hacer una marca de ropa nos parecía chévere, obviamente, ¿no? Nos tenía que mover la idea de construir una marca, pero el fin era lo que más nos mueve, ¿no? El propósito trasciende al producto de lejos, ¿no? Eso sí, de hecho. ¿Cuál es el impacto en la sociedad? ¿Qué sientes cuando llegas a estas comunidades donde has logrado un cambio? Esa es la mejor forma de poder trasladar algo tangible, la pasión de la marca. O sea, cuando nosotros vamos a las entregas, ahí es donde nos recargamos de energía. Todos los chicos que trabajan en Josec han participado en alguna entrega, han visto cómo es. La gente dice, man, ya, o sea, tú entregas las casacas gratis a los niños, ¿no? Que era una mochila pesadísima para nosotros al principio, ¿no? El asistencialismo, creo yo, es el veneno más grande de Perú. Creo que es cuna de corrupción, ¿no? Es terrible. Y nosotros, de hecho, diseñamos un sistema en el que la casaca de Josec es un incentivo. Nosotros nos asociamos con organizaciones que trabajan en campo, en programas permanentes, ¿no? Ya sea de salud, de alimentación, de educación. Y Josec se adosa simplemente en un momento, y la casaca es un incentivo
trasladado por esta organización a los niños, ¿no? Hoy, mira chicos, como se han alimentado bien, o como han estado trabajando bien, o como sus papás han trabajado, aquí viene José a abrigarlos, ¿no? Entonces simplemente es un mecanismo en el que nosotros trasladamos la entrega y de esa manera alivianamos ese asistencialismo que ha sido pues un tema ahí, ¿no? Más o menos presente. Y por otro lado, la gente dice, y tú vas y las entregas gratis, nada es gratis. Y las comunidades lo tienen más claro que nosotros. El tema de reciprocidad en el Ande es absoluto. Yo llego con casacas y me voy con cuyes, con quesos, con bailes, con poemas, con actuaciones. O sea, ellos no reciben nada sin dar algo a cambio, ¿no? Y esa cosmovisión y mística se ha ido perdiendo. La gente cree que el niño andino pues es ignorante y que no conoce y que tiene que saber de geometría y aritmética, cuando en verdad yo creo que tiene que saber de eso, pero tiene que preservar lo otro, ¿no? O sea, su identidad, su manera de mirar el cosmos, su manera de entender el monte, ¿no? O sea, hay cosas muy, muy, muy chéveres, ¿no? Que uno va viendo y que uno va aprendiendo, pero que uno también tiene que saber cuál es su espacio, ¿no? Y dónde está parado. Por eso estas alianzas con estas organizaciones que trabajan de manera permanente con ellos son claves. Ellos saben cómo hablar, ellos han ganado su confianza, ellos han visto en elementos reales, intangibles, los beneficios de trabajar estos programas, que sería totalmente diferente pues, una camioneta, 3 hermanos a tirar casacas por la ventana, nada que ver, ¿no? Entonces, hay un trabajo súper, súper, súper interesante desde el lado del impacto, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje que le darías a la comunidad de empresarios y emprendedores que están buscando también este cambio? A ver, el primero, decirles de que no es fácil, pero que es absolutamente gratificante. Que encuentren lo que los mueve y que se manden. Esa idea de no tirarse a la piscina, hay que tirarse a la piscina, pues. Y no necesariamente asegurarse que esté llena y calentita ni nada. Si la idea ustedes la sienten, valídenla, ¿no? O sea, salgan del edificio, anímense. Si son jóvenes, más todavía. Yo empecé el emprendimiento a los 38 años. O sea, si hubiera tenido, no sé, estas ideas a los 21, no tengo idea dónde estaría José ahorita. Pero en verdad creo que vale la pena. Es el camino, la economía circular, yo creo que es el camino para generar un cambio real. Y es absolutamente posible. Y en verdad el hecho de que nosotros hayamos nacido donde hemos nacido y gracias a eso hayamos tenido pues, todas las ventajas que hemos tenido y nosotros seamos conscientes de que hay gente que no tiene esa suerte solamente porque no nacieron acá y nacieron allá y nosotros acá no hagamos nada por eso, me parece pues malazo, ¿no? Entonces creo que en verdad se lo debemos, o sea, se lo debemos, o sea, como peruano creo que se lo debemos a los peruanos, o sea, pero es chévere. Yo creo que no todo el mundo está hecho para esto, sí, pero creo que es absolutamente gratificante y hace falta, ¿no? Hace falta más emprendedores, hace falta más gente que quiera apostar. Y ojo, que ser parte de la comunidad de emprendedores no es solamente tener un emprendimiento, es creer en los emprendimientos, es consumir los emprendimientos, es convertirse en multiplicadores de los emprendimientos desde su metro cuadrado. O sea, ustedes lo están haciendo, ¿no? Con este trabajo están transmitiendo pues lo que nosotros hacemos para que llegue a más gente y eso es parte de una cadena y de un sistema. Lo chévere de los sistemas es que una vez que se instauran bien, se reproducen solos, ¿no? Y es chévere pensar de una manera sistémica en este sentido. Bien, muchas gracias. Gracias, Juanca. Gracias.